Buenas tardes, el día de hoy les voy a compartir un cuento para la materia de taller de comunicación de la carrera Diseño Industrial. Esta es una pequeña historia que me pasó a mí y a un compañero del ejército, donde nos pasaron ciertas cosas extrañas y que hasta hoy no hemos podido explicar. Mi compañero se llama el Paisa, o así lo llamábamos, el Paisa, porque él correspondía a una región de Caldas y le gustaba que le dijéramos el Paisa. Como siempre, él era de esos soldados descuadrados, chistosos, con ese humor fino, que a veces no recibía el castigo porque pues eran muy buenos sus comentarios. Era aproximadamente el último día del mes de octubre del 96, cuando nuestro capitán nos informó de una toma guerrillera al sur del país. Nuestro capitán en ese momento no nos dio una explicación detallada de lo que había pasado allá, solamente enfatizó en que fue una toma militar cobarde, vil, donde superaron el número de soldados que habían en esa guarnición y mataron, hirieron, secuestraron un gran número de soldados y que destruyeron la base militar. Hoy por hoy es el golpe militar más grave que ha recibido el Ejército Nacional de Colombia. Terminó dándonos unas recomendaciones de seguridad, las cuales pues eran bastante rígidas, como por ejemplo duplicar el número de guardias, duplicar el número de horas de guardia que debíamos hacer, revisión de armas a diario. También teníamos que, prácticamente nos tocaba vivir en las noches y dormir en el día, porque de esa manera íbamos a hacer íbamos a reaccionar de una forma más eficiente ante cualquier ataque. Todas esas medidas pues fueron tomadas de alguna manera bien por nosotros, porque pues era la seguridad de nosotros, pero algo que sí nos dolió fue el tema de que se suspendían las visitas de nuestros familiares y que ya no podíamos pedir permisos. Entonces por ese lado fue bastante difícil. Ese mismo día el capitán ordenó que todos los puestos de combate que estén listos y armados. Él mismo pasó revista por cada uno de esos puestos de combate, siempre seguido por su escolta personal. Entre su escolta personal estaba el soldado Pereira, el soldado Murcia, el soldado Quintero, eh, el Paisa y yo. Éramos su escolta personal. Pasamos por cada uno de los puestos mirando cómo era la reacción de cada uno de ellos. Al final del recorrido estábamos al frente de un cerro que quedaba al frente de la base militar donde estábamos, en total oscuridad en la noche, y el capitán dio la orden de que, dijo con sus palabras, fue: tomen este cerro a plomo. Nosotros nos dimos gusto y disparamos con todo lo que teníamos. Eh, Esto lo hacía como en dos sentidos. El primero, como diciéndole a la guerrilla que circundaba por la zona que estábamos listos, que estábamos preparados, que los esperábamos. Pero yo pienso que era un homenaje a los soldados caídos en las delicias. Bueno, ya posterior a esto, ya nos fuimos acostumbrando, acoplando a vivir en las noches, a tomar 6 horas de guardia, que era bastante difícil. Pero empezaron a pasar cosas extrañas. La primera, el tema de los víveres. Los víveres empezaron a escasear bastante. De la brigada debían enviar cada mes granos, arroz, huevos, productos para nosotros pues abastecernos. Asimismo, los comerciantes de la región debían enviar también productos como carnes, vegetales, productos perecederos, los cuales debían servir para nuestra alimentación. Pero estos dos proveedores empezaron a faltar. De alguna manera esto tiene su explicación, tal vez el miedo, tal vez estaban amenazados, tal vez
no se querían arriesgar o exponer a los hombres de la brigada para que nos trajeran esos productos. Pero algo más extraño pasó. El agua que llegaba desde la parte de arriba de la montaña a través de un tubo empezó su caudal a disminuir. Tanto así fue esa disminución que pues esto sí nos preocupaba mucho. Sin agua era muy difícil que pudiéramos subsistir dentro de la base. Entonces el capitán, tomando medidas en el asunto, organizó una avanzada de 12 soldados guiados por un teniente, un suboficial y un cabo segundo, para hacer esa investigación en esa fuente hídrica en la parte alta de la montaña. Ese mismo día se hizo la investigación. El ejercicio arrojó un total negativo, es decir, efectivamente había agua suficiente para proveernos a nosotros, a la base militar y asimismo a las fincas adyacentes a la base. Había suficiente agua, pero no se explicaba el por qué estaba como tapado el tubo, no había razón para saber de esto. Pues obviamente todos los soldados estábamos un poco preocupados por este tema, pero sin embargo teníamos todavía provisiones para algunas semanas más. El segundo hecho extraño fue una noche, seguida de una noche. Estaba lloviendo mucho, había una tormenta, tal vez una de las tormentas más fuertes. Normalmente mi compañero de guardia era Quintero, quien estaba aproximadamente a unos 10 metros de mi posición. Los relámpagos normales iluminaban de cuando en cuando la base militar, iluminaban los potreros, iluminaban el cerro del frente de nuestra base, dejaban ver algo. De repente una luz rojiza iluminó el cielo, iluminó todo. Era algo más fuerte que un relámpago. Esta luz era rojiza, era más fuerte y además se mantuvo por aproximadamente 20 segundos. En ese momento pensé, de pronto será una bengala o sería una bomba del ataque de la guerrilla, pero no encontré en el cielo ninguna respuesta. Quintero, mi compañero, el paisa, corrió desde su posición, me tomó del hombro y me arrastró hasta la trinchera. Me dijo, esto es un ataque de la guerrilla. Nosotros nos agachamos un momento, de repente la luz se apagó, también la tormenta cesó, ya no dejó de llover. Poco a poco fuimos levantando la cabeza y encontramos que no encontramos ninguna respuesta al fenómeno. Ya después de que se terminó nuestra hora de guardia, fuimos hasta a nuestros compañeros de centinela de la misma hora en la cual estábamos prestando el servicio y les preguntamos. Todos ellos traían la misma pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué era esa luz? Algunos hacían chistes de pronto extraterrestres, pero ninguno traía una razón suficiente para explicarla. Simplemente se tomó nota en la minuta de guardia, se dejó la hora y el registro del acontecimiento, y con eso pues se terminó el tema. El siguiente hecho extraño que pasó dentro de ese periodo, dentro de la base, fue una tarde. Era una tarde gris, una tarde oscura. Yo estaba en un lugar donde nos reuníamos normalmente los soldados, y de repente los perros de la base se reunieron como en una manada. Todos se reunieron en el lugar donde hacíamos la formación normal de cada mañana, y estos perros empezaron a aullar hacia la montaña, todos en coro y todos como al unísono, lo cual pues nos llamó la atención. Ahí nos preocupamos mucho porque habían muchos factores que hacían pensar que pronto íbamos a ser atacados por la guerrilla. Primero, el tema del agua, los víveres. Segundo, el tema de esa luz extraña. Ahora los perros aullaban a la montaña como diciendo, como suplicando que no fuera a pasar nada.
En ese momento decidí llamar a mi familia. Nosotros teníamos un teléfono, una única línea por la cual nos comunicábamos pues a nuestras familias, pero desafortunadamente esa línea en ese momento se cortó, se dañó y no pudimos comunicarnos. Ninguno de los soldados pudo llamar a sus familias de ese momento. Realmente estábamos preocupados y pensamos que esa noche iba a pasar algo. Llegó la hora de mi guardia, era de una a 6. Mi guardia normalmente la hacía con el soldado Quintero, el paisa, de quien les he hablado, y para despejar un poco como esa angustia empezamos a conversar, a hablar. En ese momento yo recordaba a mi novia, de que ella seguramente estaría en la casa esperando que yo llegara bien. De repente vimos en el cielo una estrella fugaz. Yo poco creo en esas cosas, pero en ese momento pues pedí un deseo. Dije que la mujer que más me quisiera me llamara al siguiente día. El paisa, como cosa rara, se burló de mí. Se burló diciendo pues, que yo era un iluso, que eso pues normalmente nunca se cumplía y que seguramente mi novia estaría con otro tipo a esa hora, tal vez bailando o bueno. Terminó ese día, terminó esa noche. Al día siguiente, más o menos como al mediodía, había salido el sol, y me llamaron desde la parte de abajo de la base, donde se encontraba el comando, donde estaban las oficinas y donde estaba el teléfono. Y empezaron a llamarme por mi apellido y que tengo una llamada. Yo dejé todo lo que tenía en ese momento y corrí pues feliz, pensando en que mi novia era la que estaba marcando, la que me estaba llamando. Ahí me di cuenta que efectivamente mi deseo se cumplió. Efectivamente se cumplió al pie de la letra. La mujer que más me quería en el mundo, o que más me quiere, me estaba marcando. Era mi mamá, era una llamada de mi mamá. Desde ese momento todo empezó a cambiar en la base. La comunicación, como ya les digo, se restablecieron. De repente al siguiente día ya llegaron los víveres del comando de la armada. Ahí nos llegaron pues todos los productos que necesitábamos para comer. De repente también los comerciantes locales de la región empezaron a subir sus productos y pudimos abastecernos y comer bien. El agua también mejoró el tema, bueno, todas las cosas se restablecieron. Poco a poco la angustia, el miedo y todas esas cosas se fueron olvidando. Ya empezamos como esa monotonía de lo que es el ejército. Pasó el tiempo, ya estábamos a mediados de diciembre y llegó la hora de la ceremonia, del final de nuestra historia en el Ejército Nacional, de nuestro servicio militar. Estábamos en plena ceremonia, me ofrecieron un trago. Normalmente estas ceremonias, los soldados que ya se van de baja están tomando trago, casi sin seguir las órdenes, casi sin seguir las normas de la marcha. Y le pregunté en ese momento, paisa, que cuál fue el deseo que le había pedido, porque él había pedido un deseo. Él dijo que llegáramos a la casa bien y felices. Ya para terminar mi cuento, normalmente podemos decir que cuando pedimos un deseo, una estrella fugaz, o arrojamos una moneda a un estanque para también pedir fortuna, son actos irracionales. Pero cuando somos testigos de que hay cosas que no podemos entender, a veces explicamos y decimos que es fruto de la suerte, de magia, no sé, de cosas que no entendemos. Yo soy una persona muy creyente y pienso que en todas esas cosas buenas donde hay magia, ahí está la mano de Dios. Bueno amigos, con esto termina mi cuento, espero que les haya gustado. Mi nombre es René Portilla, nos vemos.